Entonces, por si alguien no vino el día de hoy, le vamos a decir que en el primer parcial vamos a ver 3 temas. Esos 3 temas en general son, pues, antecedentes de geología. También vamos a platicar algo acerca de cómo medimos a los suelos, o sea, relaciones volumétricas y relaciones gravimétricas. Y también vamos a hablar acerca de compactación y de tamaños de granos de los suelos. En el primer parcial, tal vez de aquí al 24 de marzo. Nuestro segundo parcial va un poquito orientado hacia clasificación. ¿Qué significa eso? Que en todo el mundo hay personas que se dedican a estudiar el suelo, pero nos debemos de ser capaces de entendernos en todo el mundo con esas clasificaciones. Pongamos, miren, miren, por aquí tengo unas pastillas que toma mi papá, y en todo el mundo las pastillas te deben de dar el mismo efecto, ya sea que la compres en España o aquí o en Yucatán o en Argentina. Al fin y al cabo es una pastilla universal. Bueno, así pasa con el suelo, que resulta que si nosotros hacemos un estudio de mecánica de suelos, debe de poder ser entendible por algún ingeniero que lo revise en España o que lo revise en Japón o que lo revise en Yucatán. ¿Sí? Entonces, por eso existe una clasificación unificada o sistema SUX. También en el segundo parcial vamos a platicar un poco de qué presión se le genera al suelo por la edificación que tenga arriba. Y eso cómo va a generar deformaciones en el suelo. Se va a empezar a hundir. En muchas ocasiones, probablemente si alguien de ustedes vive cerca del aeropuerto, hacia la zona de Ciudad Azteca o Aragón, verá algunos edificios hundidos. Y bueno, esos edificios en muchas ocasiones son producto de autoconstrucción y bueno, pues tienen ciertas consecuencias, ¿no? Pero se pueden evitar si realizáramos un estudio de mecánica de suelo. Y pues bueno, hacia nuestro tercer parcial tenemos que hablar acerca de resistencia al esfuerzo cortante, es decir, que no se rompa el suelo, que no falle, porque probablemente tú en nuestro curso observarás algún ejemplo de un edificio que completamente volteó, hay varios, por una falta de resistencia del suelo. Y no queremos que eso pase, ¿no? Llámese un edificio, llámese una casita, llámese un hospital, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues algunas otras aplicaciones en el tercer parcial. Más o menos así va a estar dividido nuestro curso. Sobre libros que consultar, yo creo que estos que ves por aquí son los más recomendables. Siempre que estamos de forma presencial, en cualquier biblioteca un poquito viejita van a encontrar ese libro, que es el de Juárez Vadillo, y que ese libro, perdón, si me distraje un poquito, es que me apareció un mensaje que dice que es conexión inestable, entonces estoy apagando mi wifi de los otros dispositivos para que sea un poquito más estable. Ya, esperemos que funcione. El libro de mecánica de suelos de Juárez Vadillo es el más recomendado, es más el más reconocido en Latinoamérica durante los últimos 30 años. Pero pues también está escrito con mucho texto y a las nuevas generaciones no les gusta tanto el texto. Entonces, pues entre los tomos 1, 2 y 3, pues más o menos junta como unas 1200 páginas y trae mucho texto. Entonces, honestamente, para alguien que se va acercando o que nada más va a tener un curso básico, pues como el nuestro, pues es un poco intenso ese libro, ¿no? Entonces, para alguien como ustedes que se va acercando a la mecánica de suelos, pues yo creo que nos conviene más el de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, el del Dr. Das de Sacramento, que es un libro pues escrito hace unos 10 años y que ha venido actualizándose. Y al ser escrito en nuestra época contemporánea, pues resulta que es un poco más amigable. Si, probablemente, si ustedes conocen a algún arquitecto que estudió hace 40 años, te va a platicar de que antes las cosas eran más difíciles. Bueno, eso sí es cierto. Entonces, ahora el DAS nos presenta sus conceptos o su libro bajo un esquema un poco más amigable. Alguien diría, trae dibujitos, ¿no? Y es más fácil de entender, es más didáctico. Está pensado para que el que lo lee, el que lo estudia, le entienda. En cambio, pues tal vez el Juárez Vadillo está pensado un poco más para
para alguien que ya sabe, ¿no? Pero bueno, son recomendables los dos. Ahora fíjense, este librito de Ingeniería en Cimentaciones de Enrique Tamés también es muy bueno y es muy bueno desde el punto de vista práctico. O sea, situaciones que se me pueden presentar pues al pie de la obra, ¿no? Enrique Tamés no es ni ingeniero civil, ni arquitecto, ni geólogo, ni geofísico, es, según yo, es ingeniero agrónomo de Chapingo y a pesar de ser ingeniero agrónomo de Chapingo, su conocimiento de mecánica de suelos, pues prácticamente lo llevó a ser el responsable del sistema constructivo de todo el metro de la ciudad. Entonces, es un libro de mucha referencia, con conocimiento práctico, ¿no? No tiene la rigidez científica que tiene el Juárez Vadillo, ni la didáctica que tiene el Braja, pero sí es un libro de mucha practicidad, de alguien que construyó. El ingeniero Tamés fue, después de ser profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, prácticamente lo hicieron rector de la UAM y pues bueno, le giraba mucho su sistema neuronal, ¿no? Por decir, le giraba mucho la ardilla. Lo malo de ese libro es de que no es tan fácil de encontrar en PDF o en una librería común. Los otros dos sí, pero es un poquito más difícil de encontrar. Hay que buscarlo tal vez en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, hay que buscarlo tal vez en la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, pero si lo pueden llegar a conseguir, muy bueno. Y pongamos a fechas recientes, bueno, algo decir, pues 2014 no es tan reciente, bueno, pero es una publicación mucho más reciente, la del doctor Abraham Díaz, que también trata de ser una versión académica con conocimiento nuevo. No es lo mismo que el Juárez Vadillo, que se escribió hace 30 años, ¿no? Fíjense, ustedes ya son estudiantes de sexto semestre y entonces a fuerzas nos tenemos que meter en nuestro curso con las normas técnicas complementarias porque pues ustedes ya están viendo el final del túnel y entonces ya se van a tener que enfrentar con condiciones que hay que cumplir el reglamento local, ¿no? No de normatividad. En específico con lo que tiene que ver con cimentaciones. En otras materias, pues tal vez verán las normas para acero, para concreto, pero nosotros nos vamos a pegar mucho a las normas de cimentaciones. Lo bueno de las normas es de que las podemos descargar de la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, en su versión más actualizada, y bueno, pues con esas podemos trabajar. Y el último, la verdad, honestamente, es un libro de referencia nada más. Es un libro un poquito viejito, pero en ese libro se juntan sondeos realizados en toda la ciudad que, bueno, nos dan información preliminar, ¿no? De quién me puedo encontrar en cierta zona. Bueno, vamos a hacer una primer pausa y vamos a ver si nos estamos entendiendo o no. Si alguien me dice, no, pues, a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues es un buen momento para que nos diga si no le estamos entendiendo algo. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien o no? Todo bien, Sí, profe. bien. De mi parte, todo Me bien. vamos bien. Claro. Ok, eso es bueno. Parece que vamos bien. De todas formas, si nos surge alguna duda, pues ahorita les vuelvo a preguntar si algo se nos complicó, ¿no? Ahora, miren, ya un poquito, pues, entrando en materia, me voy a permitir compartirles una pantalla y pues vamos a hacer algunas anotaciones, ¿no? A mí me ha funcionado esto como a manera de pizarrón, con las broncas que pueda tener, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ah, híjole, se me olvidó cambiarle la resolución. Ahorita, nada más 20 segunditos y ahorita nos volvemos a ver. Me dice resolución original. Ok. Vamos a decirle por aquí. No. Espérame. ¿Qué hiciste? Vamos a decirle que queremos salvar. Y le voy a decir por aquí. Ahí está nuestra pantalla donde podemos usualmente escribir. Y bueno, pues vamos a anotar algunos conceptos. Nuestra materia se llama mecánica de suelos. Déjenme pasar el tamaño. Y bueno, decíamos que hay un antecedente que es la geología, ¿no?
probablemente ustedes llevaron geología, alguien me va a decir, no, pues es que la verdad no, nunca veíamos nada o nada más nos la pasábamos exponiendo, es una situación probable, pero en esa materia de geología yo te aseguro que en esa materia de geología analizaron varios aspectos de nuestro planeta, de este tercer planeta del sistema solar, y que está hecho pues, de lo mismo que está hecho el resto del universo, ¿no? De muchos elementos químicos que hemos entendido los humanos, y que pues gracias al conocimiento de nuestro planeta, también hemos logrado pues, entender el resto del universo. En realidad hemos salido bien poquito de la esfera de nuestro planeta, pero con eso poquito que hemos salido y con lo que conocemos de nuestro propio planeta, nos damos cuenta de muchas cosas. Probablemente en esa materia de geología te hablaron de que en el planeta hay algo que se llama corteza terrestre, corteza, y que esa corteza está nadando encima de un manto, y que existen dos mantos, ¿no? El manto exterior y el manto interior. Y que después de esos dos mantos hay un gran núcleo. Algo interesante, pongamos, para que nos empezamos a entender, pues es de que tal vez en el núcleo se llegan a generar temperaturas del orden de unos 6.000 grados centígrados y que también tiene densidades muy elevadas, ¿no? Densidades del orden de 14 gramos por cada centímetro cúbico y que pues tal vez de forma intermedia en lo que es el manto o en la capa de o en el límite entre ambos mantos, pues tal vez ahí podríamos encontrar temperaturas del orden de unos 3.000 grados centígrados y ya con unas densidades un poco más bajas, ¿no? Tal vez unos 5 gramos por cada centímetro cúbico. Y de forma, pues prácticamente en la corteza, pues resulta que vivimos a todo dar, ¿no? Porque prácticamente está a una temperatura de 0 grados en términos generales, o sea, comparado con 6.000, y que tiene una densidad del orden de unos 2.5 gramos por centímetro cúbico. ¿Ok? Eso nos habla pues, ya de algunas diferencias, ¿no? Resulta que entre más cerca estemos del núcleo, pues va a existir más densidad. Más denso, ¿no? Más denso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que prácticamente la corteza está flotando encima de un montón de material pues más caliente, que es el manto y la astenosfera, ¿no? Ok, ahora, después de platicar eso, yo me imagino que ustedes platicaron con su profesor de geología, de algún otro semestre anterior, ustedes platicaron que la corteza no es una capa sólida, uniforme e inquebrantable, sino que este diferencial de temperaturas, el que al centro tengas 6.000 grados centígrados y en el exterior prácticamente tenga cero, pues provoca corrientes de convección. Fíjate, ¿qué es eso de las corrientes de convección? Te voy a dibujar por aquí a la izquierda vamos a suponer que esos piquitos representan fuego, ¿vale? Y te voy a dibujar también tal vez un recipiente, ese recipiente en el que tú tal vez hierves agua o hierves pues, algún otro líquido para hacer un té o para hacer un café, ¿vale? En medio de ese recipiente probablemente también veas un poco de agua. Bueno, ¿qué pasa cuando esa agua la empezamos a calentar? Pues que va a alcanzar una temperatura probable tal vez de unos 100 grados centígrados y va a empezar a hervir. Si yo soy un poquito observador, me voy a dar cuenta que se forman burbujas y que el agua se empieza a mover adentro. Yo les pido por ahí que tal vez sean un poquito, pues, científicos y tomen una bolsita de té de manzanilla y que la rompan, o sea, no para tomársela, sino que la rompan y que se la avienten. ¿Y qué va a pasar con el contenido del té de manzanilla? Pues que algunas partículas van a empezar a andar por aquí flotando, pero se va a dar algo un poquito interesante, fíjense, que van a llegar algunas partículas al fondo y al estar en el fondo, el agua que la rodea se calienta, sube la temperatura y al subir la temperatura se va a volver más ligera. Si baja la densidad, es decir, se vuelve ligera, pues entonces tiende a subir. Y cuando suba,
va a empezar a tener contacto con el resto de la atmósfera, con el aire con el que todos estamos respirando ahorita, y ese aire no tiene la temperatura que tenía en la parte baja del recipiente. Entonces, esa temperatura va a hacer que el agua que está cerca de esa partícula se enfríe, y cuando se enfríe, se va a volver más pesada o densa. Si se vuelve pesada, pues entonces va a bajar. Y ya que esté abajo, se va a calentar porque se va a hacer ligera y va a subir. Y estando arriba, se va a enfriar y va a bajar, y va a subir, y va a bajar, y va a subir, y va a bajar. Y van a darse cuenta de que hace corrientes de convección. Esas corrientes de convección también se presentan al interior de nuestro planeta. Entonces, fíjate, yo te dije hace un ratito que en el núcleo había 6.000 grados centígrados y que en la parte externa pues, prácticamente estamos a 0 grados. Entonces, ¿qué le pasa en términos muy burdos, o le voy a llamar magma? Tal vez no es el nombre correcto, pero nos lo podemos imaginar. Eh, Mira, en términos muy burdos, el material que está dentro del manto, pues resulta que si está frío cerca de la superficie, baja, se acerca al núcleo, aumenta su temperatura y eso lo lleva a subir. Y ya que está cerca de la corteza, el contacto con la atmósfera va a hacerlo enfriarse, a ganar densidad, a ganar peso, y eso lo va a llevar a bajar y a volver a subir y a volver a bajar y a volver a subir y a volver a bajar. Y ese ciclo de comportamiento que será, tal vez te lo estoy dibujando en los dos mantos, prácticamente será en el manto exterior, pero esas corrientes de convección generan pues un ciclo interminable adentro de la Tierra. Ese movimiento interno pues tiene alguna consecuencia sobre la corteza. Y la consecuencia pues es de que la capa exterior se mueve un poquito. De igual forma, así como estábamos utilizando la analogía de nuestro recipiente con agua, pues eso también le pasa a la superficie, ¿no? De repente como que vibra, como que se mueve a un lado, como que se mueve hacia el otro. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si ese recipiente lo dejáramos enfriar algunos minutos? Imagina ahora, perdón, olvídate del té, y ahora considera que esto fuera leche o atole, ¿sale? ¿Qué pasaría si fuera leche o atole y lo dejamos enfriar algún tiempo? Bueno, pues que se generaría en la parte superior una costra o una nata. Esa costra tiene más rigidez que lo que está abajo, pues esa costra es muy parecida a lo que tenemos nosotros de cortes. Una costra del mismo material que está abajo, pero que se enfrió y que eso la vuelve un poco rígida. Ahora, esa corteza, más o menos, llega a tener de espesor mínimo, tal vez unos 7 kilómetros, y en su parte más gruesa llega a tener unos 100 kilómetros de profundidad. 100 kilómetros de profundidad. Debajo del océano es donde tiene una corteza más delgada. Debajo de los continentes tiene una corteza de mayor espesor. Se da un fenómeno un poquito parecido a lo que pasa con los icebergs. No sé si han visto por ahí alguna frase motivacional donde nos habla de que una cosa del iceberg es lo que se ve y otra cosa del iceberg es todo lo que hay abajo flotando. Bueno, algo así parecido pasa con nuestros continentes. En realidad, nosotros estamos en el continente, alcanzamos a ver un poco de material de corteza oceánica, pero eso significa que abajo del continente también hay mucha mayor cantidad de corteza oceánica. Y en cambio, en el mar, o en la corteza oceánica, se vuelve a ser un poquito más delgada. Bueno, ya está. Ahora, ¿qué le pasa a esa corteza o a esa nata exterior? Pues resulta que no es única ni fue creada con un sistema ISO 9000 que le diera muchísima rigidez. Entonces, pues llega a fisurarse y esas fisuras pues las vamos a encontrar en algunos puntos de la corteza y, y genera algunas placas. Esas placas, déjame mover mi pantalla, esas placas, por ahí tú has escuchado de que le llamamos la placa de Cocos, la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa de Nazca y un montón de placas. Bueno, pues resulta que esas placas se están moviendo, ¿no?
Y entonces la placa sudamericana, pues tal vez se mueve en un sentido hacia el poniente, mientras que la placa de Nazca se mueve en el otro sentido. Aquí nosotros de forma local, debajo de Michoacán, debajo de Guerrero, de Chiapas, pues está la placa de Cocos que está subiendo, que está tratando de ascender, y que se mete por abajo o se subduce debajo de la placa americana, y eso nos da un montón de sismos y problemas, ¿no? Ahora, esos movimientos, ¿por qué se dan? Pues por las corrientes de convección que te decía hace algunos momentos, ¿no? Al fin y al cabo, déjame volver a dibujártelas un poquito más gruesas para que se vean. Esas corrientes de convección generan movimientos al interior de la Tierra y nunca, no nos conviene que se paren. No les diría que nunca se va a acabar, no nos conviene que se acaben. Algún día se van a acabar cuando pierda todo el calor interno de nuestro planeta, pero esperemos que sea dentro de mucho tiempo, ¿no? Okay. Ahora, esas corrientes de convección, pues tienen la bronca de que hacen que las placas externas se muevan, y eso hace que alguna de ellas penetre hacia el manto, mientras que la otra se arrugue un poco. Y en algún otro lugar del mundo, pues otra de ellas ha de estar penetrando hacia el manto, mientras que de forma superficial también se arruga. Y eso significa que en algún lugar del planeta hay corteza que se está perdiendo y que al llegar al manto, pues empieza a fundirse y se transforme en material líquido de la astenosfera. Bueno, pero si en algún lugar se está metiendo y se está perdiendo corteza, pues también significa que hay otros lugares donde el material interno llega a salir al exterior a través de volcanes o a través eh, de una dorsal oceánica, y que hay lugares donde esta nueva corteza se está generando para que haya otros lugares donde se esté metiendo. Bueno, y hay un equilibrio, pues a nivel macroscópico, donde hay partes de corteza que salen al exterior y partes de corteza que se meten, ¿no? No lo alcanzamos a ver nosotros pues, porque son variaciones de algunos centímetros al año. Bueno, creo que lo podemos entender. Ahora, eso nos da la posibilidad, y yo creo que te voy a dejar de compartir toda esta pantalla para que veamos algo. Mira, voy a tratar de ejemplificarte esto. No, me va a servir. Es esto. Mira, aquí, con todas las dificultades que tenemos, ahí estás viendo un trapito y un celular, ¿no? Entonces, imagínate que una capa una placa tectónica se está metiendo abajo de la otra. ¿Qué le pasa a la que se queda arriba? Mira, mira, velo. ¿Qué le pasa a la de arriba? Se arruga. Se arruga y se empieza a alzar, ¿no? Se alza. Ok, qué bueno que lo ven, porque eso es lo que le pasa a nuestro planeta y en especial a nuestro país en la Sierra Madre del Sur, en la Cordillera de los Andes y en los Himalayas. Hay una placa que se mete abajo de la otra y genera nuevas montañas. Entonces te comparto otra vuelta a nuestra pantallita donde podemos dibujar. Entonces, pues resulta que ese fenómeno que se da en nuestras costas de Guerrero o de Michoacán, pues pasa que una placa se está metiendo abajo de la otra. Y eso genera a su vez que me genere un montón de arrugamiento. Ustedes me dijeron, o montañas. Bueno, pues estas montañas son las responsables de que nos cueste trabajo llegar a Acapulco, ¿no? Que tengamos que cruzar un montón de montañas para llegar allá. Bueno, ahora, eso es desde el punto de vista tal vez geológico. Y me imagino que algo así tal vez ustedes estuvieran platicando en esa asignatura de geología, ¿no? Ahora, si somos un poquito más locales, pues resulta que ese contexto de montañas, pues cruza todo el continente y tal vez por acá nosotros vivimos en la CDMX y que está siendo exagerado, ¿no?
y que pues tal vez hacia la Ciudad de México tengamos mayor espesor continental, y del otro lado pues, se vuelve a ser delgado y llegamos a la zona de Veracruz, ¿no? Por acá hay mar de Veracruz, por acá hay mar de Acapulco y de Zihuatanejo, ¿no? Okay. Ahora, resulta que esa orografía a nivel superficial o a nivel exterior, lo que alcanzamos nosotros a ver como montañitas, pues provoca lagunas y provoca ríos y provoca valles y provoca volcanes y provoca algunas montañas. Entonces, pues resulta que con con esa plática nos podríamos introducir un poquito más hacia la zona de la Ciudad de México. Se fue el profe, ¿verdad? Sí. Sí, eso parece. ¿Alguien viene con el profe Lozada del anterior semestre?
Bueno. Híjole, creo que me sacó el Zoom. La verdad no sé si fue el Zoom o fue Telmex, ¿no? El tío Telmex. Pero pero ya regresé. Em, bueno, son parte de las cosas de estar un poquito a distancia. Yo no sé si ustedes me escucharon, pero yo lo último que les estaba preguntando era que si nos podían decir dónde vivían. ¿Alguien de ustedes? Yo vivo en Naucalpan. Ok, qué bueno. ¿Vives en Naucalpan? Miren, les comparto otra vez mi pantallita. Mi pantallita. Voy a parar mi video para pues ayudarle al internet, ¿no? No sé si sea Telmex o qué haya sido la bronca, ¿no? Pero hiciéramos un plano de un sistema coordenado de la ciudad. Bueno, pues nos daríamos cuenta tal vez de que la compañera pues vive hacia Naucalpan y todos, yo creo que al estar en la escuela hemos pasado más o menos por esa zona y pasando el periférico pues nos encontramos con un montón de montañitas, ¿no? No sé, alguien más, bueno, la compañera que vive en Naucalpan pues vive en una zona de lomas o donde hay montañas, lo más seguro, ¿no? ¿Alguien más que nos diga por dónde vive? Yo vivo en Ecatepec. Y yo en Gustavo Madero. Ok, miren, esos dos comentarios, miren, la persona que vive en Ecatepec, de seguro, yo vivo más o menos cerquita, todos los días le cuesta un poquito de trabajo llegar a su casa, porque hacia el norte de nuestra ciudad hay algo que se llama la Sierra de Guadalupe. Y esa formación de montañas hacia el norte que se llama la Sierra de Guadalupe hace que para salir de la ciudad hacia Pachuca solamente haya un embudo. Y ese embudo pues, es la autopista y la vía Morelos, ¿no? Entonces, prácticamente todas las personas que vienen de Catepec, de Tecámac, tienen que pasar por ese embudo de Indios Verdes. Y la compañera que nos decía que vivía en Gustavo Amadero, pues lo más seguro es de que Gustavo Amadero esté dentro de la zona plana de la ciudad. O sea, alcanzas a ver montañas, pero un poquito yendo hacia Ecatepec. Gustavo Amadero, tienen una zona plana, pero también tiene una zona de montañas hacia Cuautepec, ¿no? Eh, Barrio Alto y Barrio Bajo. Bueno, pero ya nos estamos imaginando que hay también montañas por allá. Yo les decía hace un momento que si queríamos salir de la ciudad, pues necesitamos agarrar la México Pachuca o la México Querétaro. Probablemente alguien de ustedes que vive en Coacalco va a decir, es que a fuerzas tengo que agarrar la México Pachuca o la México Querétaro y después bordear a esta serie de montañas para llegar al López Portillo y llegar hacia Coacalco. Pero nuestro comentario era de que hay montañas, ¿no? Alrededor. No sé, alguien más que nos diga, yo vivo por otro lugar. En Texcoco. Órale, la compañera que vive hacia Texcoco, también hay otra salida que es, pongamos, ella se puede ir como hacia Pantitlán y agarrar hacia el norte o tomar la salida de Indios Verdes y luego tal vez Chiconautla y tratar de llegar hacia la zona de Texcoco. Pero tiene que atravesar esas montañas y eso pues probablemente no le genere una línea directa de acción, ¿no? Sino, o tendría que cruzar el aeropuerto, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Alguien nos puede decir otro lugar? Yo vivo en San Yo Ángel. vivo en Cuauhtémoc. Ay, ¿En dónde? Yo en Ixtapaluca. Iztapaluca. Fíjense, la salida a Puebla, bastante retirado donde vive nuestra compañera de Iztapaluca, y que bueno, gracias ahorita a la pandemia se está ahorrando todo ese viaje de unas 2 horas y cachito para llegar a la escuela, ¿no? Ahora, la salida a Puebla, pues es característico que después de Iztapaluca tal vez ya nos encontramos las montañas de Río Frío, ¿no? Y ya desde donde ella está, ya se alcanza a ver con muy, muy buena intensidad el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿no? Y otra vez ya tenemos montañas alrededor del centro de la ciudad. ¿Alguien más que nos diga por dónde vive? Coyoacán. Coyoacán. Fíjense, Coyoacán, ya sea por la zona turística, como por el estadio, por Ciudad Universitaria, pasando Coyoacán un poquito hacia el sur,
pasando el periférico, nos vamos a encontrar un montón de montañas, ¿no? Inclusive si llegamos hacia hacia la bajada del segundo piso del periférico hacia Ciudad Universitaria, pues ya nos vamos a dar cuenta de un montón de montañas hacia el sur de la ciudad. Y eso pues también nos dificulta salir de la ciudad. Montañas, montañas, montañas. ¿Alguien más? ¿Más lejos, profe? Pues igual. A ver, ¿qué tan lejos? Hasta Oaxaca. Híjole, no, pues sí. Sí, hay que cruzar todas las montañas que decíamos hace rato de frente de Guerrero, ¿no? Llegar a Oaxaca sí es bueno, fíjense, yo honestamente nunca he ido, pero siempre me han espantado eso que dicen que las carreteras hacia allá, hacia Oaxaca, tienen muchas curvas, ¿no? Es una zona de sierra, ¿no? Y que sí estamos hablando de eso, ¿no? No, pero sí se ve bien bonito, Sí, profe. Se ve bien bonita la sierra, ¿no? Eso sí. Sí, se ve todo verde y sí, la carretera como que sí te relaja mucho. Bueno, esa vez que fuimos a Oaxaca fue por una excursión de aquí de la escuela y la verdad sí estaba muy bonito. O sea, veías todas las montañas y se veía muy bonito. Bueno, ok. Una pregunta, ¿alguien un poquito más hacia acá que nos quiera decir por dónde vive? Yo vivo en la Cuauhtémoc. Ok, miren, la persona que vive en la Cuauhtémoc, eh, le podemos apostar 100-1 a que de seguro ella vive en una zona plana. Porque ella vive, pues Sí. sí, muy cerca del Zócalo, muy cerca de Reforma, muy cerca tal vez de del Metro Hidalgo, por ahí así, y a fuerzas está plano por ahí, ¿no? Y ahorita platicamos de eso. ¿Alguien más que nos diga? Miguel Hidalgo. La Miguel Hidalgo, fíjate que pues está un poquito ya más hacia la zona de la escuela, hacia Chapultepec, hacia el Cerro del Chapulín. Y bueno, pues hacia el Cerro del Chapulín y hacia Chapultepec, pues ya nos vamos a encontrar montañitas, ¿no? O cerros. Empieza a subir hacia el poniente la topografía, ¿no? ¿Cómo ven alguien más? Por el desierto de los leones. Igual, ¿no? Es por la misma zona, un poquito más lejos, hacia la salida de Toluca. Huizquiluca, ¿no? Toda la montaña que hay que cruzar para llegar a donde vive nuestra compañera. No, yo creo que si nos invita a una fiesta, mejor no vamos, ¿no? Bueno, perdón. ¿Alguien más que viva tal vez por el otro lado? Yo vivo por Chimalhuacán. Órale, Chimalhuacán. Una pregunta. Según yo como que tengo así en la mente que la zona de Chimalhuacán es plana, pero si nos vamos un poquito más hacia el oriente, sí ya llegas a encontrar montañas, ¿no? Sí, sí, de hecho, por donde vivo es completamente plano, pero sí se ven montañas cerca. Ok, miren, probablemente lo que nos está faltando es alguien que viva en Cerro de la Estrella, ¿no? O en Iztapalapa. Bueno, y entonces, algo que quise tratar de dibujarles por aquí, no sé si me salió o no, es que si nosotros le quisiéramos aquí hacer un corte a esta ciudad, un corte un poquito arquitectónico, y le dijéramos, quiero ver hacia allá, pues lo más seguro es de que en ese corte veríamos montañas, luego una zona plana y otra vuelta a montañas. Si le hacemos un corte en otra dirección, probablemente también veríamos montañas, una zona plana y luego otras montañas. Y si le hacemos otro corte en otra dirección, pongamos así, pues también vamos a ver montañas, una zona plana y montañas. Y eso me lleva a que todos vean que esa zona baja, que nos decía la compañera que vivía en la Cuauhtémoc o en la zona plana de la Gustavo Madero, o en Chimalhuacán, en la zona plana, bueno, pues que lo que es plano porque es relleno de lo que hace mucho tiempo fue un lago. Ahora, híjole, eso de hace mucho tiempo es una bronca hablar con eso de mucho tiempo, porque mucho tiempo según quién, ¿no? Bueno, fíjense. Entonces, toda la zona centro de la ciudad, pues fue un lago. Incluyendo la salida hacia Texcoco y lo que es pues el aeropuerto tanto actual como el que querían construir, ¿no? O pues probablemente algún día lo construyan. Bueno, y resulta que eso nos da lo que le llamamos zona del lago. Ahora, déjenme mover mi pantalla y volver a plantear alguno de esos cortes que decíamos.
Bueno, resulta que ese lago del que estábamos platicando y que ahora se transforma en un área plana, pues resulta que fue producto de que ha llovido durante mucho tiempo y resulta que esa agua arrastra las partículas de las montañas hacia zonas bajas. Y se empezó a acumular el agua, y se empezó a acumular el agua, y se empezó a acumular el agua, hasta generar un lago. Bueno, durante un periodo más o menos como del orden de unos 700,000 años, hemos tenido esa situación. ¿Por qué te digo de 700,000 años? ¿Por qué no antes? Ah, porque antes no estaban las montañas del sur. Esas montañas del sur tuvieron su origen hace más o menos 2 millones de años, 1 millón de años. Eso significa que antes de 1 millón de años, el agua, eh, el agua fluía hacia la zona de Cuernavaca. Miren, déjenme volver a hacer un esquemita. Eh, Antes, hace 2 o 3, 5 millones de años, cuando llovía, el agua se salía hacia la zona de Cuernavaca. Pero más o menos hace 1 millón de años salieron esas montañas del sur, las sierras del Chichinautzin. Probablemente si alguien de ustedes ha salido hacia Cuernavaca, se habrá dado cuenta de que para llegar a Cuernavaca o para salir de la ciudad, hay que cruzar un montón de montañas de la zona del Colegio Militar o de Topilejo, me parece que se llama, la Sierra del Chichinahuitzin. Bueno, pues entonces eso pasó apenas hace bien poquito tiempo. Y les digo que hace bien poquito tiempo porque en su materia de geología, ustedes recordarán que la Tierra se formó hace 4 Profe, creo que no se escucha bien.
Mandó un mensaje en el grupo y dice que se está tratando de conectar. Pues hay que esperar. Perdón. ¿Qué creen? Que me sacó, pero no me di cuenta que me había sacado. Y honestamente no sé hace cuánto me sacó. Ahorita me dijo que si me quería conectar vía el navegador de internet. No sé a qué hora me sacó. No sé si me pudieran decir qué fue lo último que vieron. Estábamos en lo del corte de la ciudad de los 700 años antes. 700,000. Sí, Ok. cuando se creó el lago Ajá. y que se desviaron por el surgimiento de las montañas, algo así. Ok. Bueno, miren. Miren, ahorita entré al modo, A ver, pregunta, ¿están viendo una pantallita de dibujo? Sí, Ahora sí. Ya. sí. Oigan, tiene como unos 5 minutos que me sacó o menos. Yo creo que un poquito más. Híjole, Lo es que último fíjense creo que que apuntó fue lo de 700,000 años y ya de ahí ya no había puesto nada más. Bueno, híjole. Fíjense, es que luego les platiqué esto, miren. Vamos a ver si nos lo podemos volver a platicar. Yo sé que ya nos queda poquito tiempo, pero vamos a ver si lo podemos platicar. Miren, al fin y al cabo ya está escrito, ¿no? Ya le gasto menos tiempo en eso. Miren, yo les decía de estos 700,000 años que fue cuando se cerró la cuenca. En la parte sur de la cuenca, se formaron las montañas del Chichinautzin. Es decir, cuando nosotros vamos a Cuernavaca, nos vamos a dar cuenta de que para salir a Cuernavaca hay que pasar por el colegio militar y un montón de curvas. Y esas curvas también están padres, como nos decía hace rato el compañero de Oaxaca. Esas curvas pues son para cruzar la sierra de Chichinahuitzin. Y esa sierra se formó hace pues, 1,000,000 de años, 700,000 años. Ok. De repente, yo les quise hacer esta referencia acerca del tiempo. Ustedes en su materia de geología vieron que hace 4,600 millones de años se formó la Tierra. Esa Tierra durante un muy buen tiempo no tuvo vida y fue hace más o menos 2,500 millones de años que llegó la vida unicelular. Honestamente no sabemos cómo llegó la vida unicelular, pero la comunidad científica no lo sabe a ciencia cierta, pero fue hace 2,500 millones de años. Esa vida unicelular le tardó 2,000 millones de años evolucionar y hace 540 millones de años, 542 millones de años, ya llegaron la vida protozoaria, organismos pluricelulares.
Y yo les hacía referencia de que más o menos hace unos 200 millones de años fue la plenitud de los dinosaurios. Desgraciadamente los dinosaurios, pues aunque son producto de la evolución de otras especies como los anfibios o predecesores, pues resulta que les costó mucho trabajo sobrevivir la caída del meteorito hace unos 65.5 millones de años y se acaban los dinosaurios. Resulta que en esa época ya había mamíferos hace 65 millones de años. Y esos mamíferos fueron evolucionando para que tal vez hace 1 millón de años ya podamos identificar homínidos o changuitos, por decirlo de alguna forma, pues que llegan a tener algunas características pues en común con nosotros, ¿no? Más o menos hace 100,000 años, es que hay un ser humano que se parece un poco ya más a nosotros, que se le llama Homo sapiens. Todavía no es Homo sapiens sapiens. Y el Homo sapiens sapiens llega más o menos hace unos 10,000 años. ¿Cuál es la característica de este Homo sapiens sapiens? Bueno, su masa encefálica ya es mucho más prominente y que ya logra establecerse en una civilización. Probablemente ustedes recuerden que las civilizaciones de Mesopotamia, del Tigris, del Éufrates, pues se generan hace más o menos 10,000 años. Después llega Egipto y su imperio, que dura pues algunos miles de años, hasta que termina pues con la llegada del Imperio Romano, ¿no? Que dura algunos cientos de años. Ahora, ¿qué es lo importante de la civilización o del Homo sapiens sapiens? Pues que aprende a leer ciclos de lluvia. Y esos ciclos de la lluvia le permiten identificar en qué época del año llueve y en qué época del año puede sembrar y se genera la agricultura. Ahora, ese comentario iba al respecto de que el agua que se ha acumulado en la Ciudad de México lleva mucho más tiempo que todas las civilizaciones humanas. Entonces, déjenme ver si me da la oportunidad de volverles a explicar eso. Miren, resulta que durante 700,000 años, que es muchísimo más tiempo de lo que lleva todos los humanos Homo sapiens sapiens sobre la Tierra, durante 700,000 años ha llovido. Y esa agua arrastra las partículas de zonas altas. Esas partículas son llevadas hacia el fondo y en el fondo se empiezan a depositar esas partículas que vienen de arriba. Pero no se depositan solas, sino que en un ambiente lacustre, o sea, lleno de agua, pues lo lógico es de que también exista vida tanto a nivel protozoario como algunas algas. Y entonces por aquí hay algunas algas flotando y probablemente algunas lombrices y probablemente algunos pececitos, ¿no? Bueno, pues esos pececitos cuando mueran van a irse a depositar al fondo del lago y se van a descomponer con el resto de plantas también muertas. Y como sigue lloviendo, pues también se siguen depositando restos de partículas de rocas en ese fondo del lago. Si aumenta el fondo del lago, se aumenta la elevación de ese fondo del agua, bueno, pues lo más lógico es de que la nueva agua también ocupe más extensión en planta. Y entonces mi lago se eleve un poco, ¿no? Ahí está mi lago. Esta nota que les dejé por aquí era para mencionarles qué tan importante fue el lago en la ciudad. Resulta que en su mejor época, el lago de la Ciudad de México llegó a alcanzar una altura de 26 metros. Y 26 metros significa algo así como 8 o 9 niveles de construcción. Imagínate, aquí adentro cabría un edificio de 8 o 9 niveles de alto, inundado en lo que fue el lago de la Ciudad de México. Ahora, en estos 700,000 años han existido épocas tanto de mayor abundancia, ¿sí? Como de mayor abundancia de lluvia, de precipitaciones, como épocas en las que ha habido sequías. Y probablemente en la época de sequías
pues este lago se seca y permite que existan plantas terrestres. Ahora, esas plantas terrestres, pues son un poquito distintas a las plantas que se desarrollan en un ambiente marino, pero al fin y al cabo, esas plantas terrestres y animales terrestres, probablemente aquí un conejo, un mapache, algunas lombrices, bueno, esos animales, pues cuando mueren, también se quedan en ese sitio. No hay un cementerio, ¿no? Para conejos, y menos cementerios para conejos o para mapaches de hace 400,000 años. Entonces, ¿qué le va a pasar a estos elementos? Pues que se van a degradar en el ambiente lacustre, lleno de agua. Yo les preguntaba, perdón, yo sé que no me escucharon, pero yo les preguntaba hace rato, ¿qué pasaría si ustedes se meten a una alberca por unas 8 horas? Bueno, pues lo que pasa es de que te vas a hacer tus manos como pasita, ¿no? Y también les preguntaba, ¿qué le pasa a los frijoles si los metemos 2 horas a remojar? Pues que se vuelven un poquito más blandos. Entonces, imagínate qué le pasa a los restos de plantas, a los restos de animales, inundados por miles de años, pues que se empiezan a degradar. Y hay otra historia, y la otra historia es de que hay restos o ceniza volcánica que nos llega desde el Popocatépetl, ¿no? Entonces, esa ceniza volcánica también se junta en lo que es el fondo del lago. Y todo ese material que es restos de algas, restos de pececitos, restos de ceniza volcánica, y todo eso en el fondo, en un ambiente lacustre, es sobre lo que está la Ciudad de México. En un periodo de desecación o de periodo de poca precipitación pluvial, es cuando llegan nuestros primos los aztecas y se dan cuenta de que hay un montículo por aquí y hay una aguilita devorando una serpiente. Y probablemente el resto del lago ya solamente tenía unos 50 centímetros de espesor, 2 metros. Bueno, ¿qué significa eso? Pues que los aztecas encuentran la forma de generar calzadas. La calzada de Guadalupe, la calzada de Tacuba, la calzada del Tepeyac, y empiezan a tener un contacto con el resto de las montañas. Y esas calzadas empiezan a crecer hacia los lados de forma tal de que empieza a generarse una costra superficial en la cual podemos vivir. Ese desecamiento de la zona céntrica de la ciudad, pues poco a poco fue avanzando y todavía existían algunas fuentes de agua, ¿no? Algunos conductos de agua, como el canal de la Viga, que en el siglo pasado todavía se conectaba el canal de la Viga con la zona de Xochimilco, ¿no? Canales dentro de la ciudad, el canal de Cuemanco. Bueno, pues poco a poco esos canales los hemos ido entubando, o esos ríos los hemos ido entubando para dar paso a la civilización. Y entonces lo que era el río Churubusco, pues lo entubamos, hicimos el circuito interior. Lo que era el río La Piedad, lo entubamos, hicimos el viaducto. Y entonces, en esta ciudad que está encima de restos de algas, de restos de cenizas, de fragmentadas en un ambiente lacustre, es donde llegamos nosotros a construir y hacer algunas edificaciones de importancia mundial, ¿no? Bueno, pues ¿qué tiene como consecuencia? Pues de que estas edificaciones tienden a hundirse. Se hunden porque están encima de un material muy malo desarrollado en un ambiente lacustre. Bueno, y probablemente alguien de ustedes me diga, no, profesor, pues es que yo vivo aquí en el Cerrito y pues yo no voy a tener ese problema. Y está bien, eso le llamamos zona de lomas. Alguien que nos decía que vivía en Naucalpan. Bueno, la zona de lomas tiene usualmente unas características de resistencia mejores que lo que podemos encontrar en lo que es la zona del lago. Y de forma intermedia existe algo que se llama zona de transición. ¿Transición? Bueno, ahora, ahí ya nos da pie, creo, para empezar a entender de que el suelo de la Ciudad de México pues es bastante malito porque es producto de desechos del lago, ¿no? Pero, y alguien me va a decir, oiga, pero pues es que yo no vivo en la ciudad, yo vivo en Oaxaca, ¿no? Bueno, en muchos lugares de todo el país
se generan esas lagunas, tanto históricas como actuales. Y entonces en muchos lugares se presenta la misma historia. Lagunas que se rellenan por, material externo, material que baja de las montañas y que rellena el centro. Híjole, una disculpa. La verdad, la segunda ocasión que me sacó, yo no me di cuenta porque, bueno, pues porque pues yo seguía hablando y yo seguía haciendo mis esquemas en la tableta y no le presté atención a la computadora que tengo enfrente, donde ya me había desconectado. Pero bueno, pues les ofrezco una disculpa. De todas formas, lo que grabamos, eh, eh, Profe, creo que cuando prende su cámara es cuando se traba. Ahorita no lo escuchamos. que, que, Profe, creo que no se escucha, ¿o sí? Se escucha muy entrecortado, profe. lo, lo, lo
O-